Bueno, buenas noches. Vamos a hablar. Dime, Borges. Profe, una consulta rápida. En el contrato de compraventa, ¿se entiende como una solemnidad la expedición de la factura? No, no porque eso no está, digamos, dentro de las obligaciones que coloca el Código de Comercio o el Código Civil. La expedición de la factura es una imposición del Estatuto Tributario. El Estatuto Tributario es donde habla bueno, el Código de Comercio habla en el 772 más o menos sobre la factura como un título valor. Pero lo que tiene que ver, digamos, con la parte de lo que preguntas estaría en el estatuto tributario. O sea, profe, que si un vendedor, ejemplo de una mercancía, no sé, un televisor, no expide la factura, ¿cómo hago para declarar la nulidad? Tendrás que probar por cualquier medio que hubo el contrato, porque es que no existe la formalidad de la factura. Listo, profe, dale, gracias. Ahora, que de pronto la lógica que tú le estás colocando es, bueno, la DIAN tiene una publicidad desde hace un tiempo de que exija la factura, ¿sí? Pero la factura no necesariamente va a ser la única forma de probar la existencia del contrato de compraventa. El contrato puede ser verbal. Y al ser verbal, pues no hay expedición de factura. ¿Ok? O sea, si no se expide la factura, no significa que el contrato sea nulo o que no se pueda demandar. No significa eso. Perfecto, profe, gracias. Bueno, vamos a hablar en el artículo 1036 del Código de Comercio nos habla del contrato de seguro. ¿Quién me ayuda con leyendo? Ahí les aparece en la pantalla. Les aparece en la pantalla el... Sí, sí. Sí, señor. Doctor. Artículo 1036. El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. Nuevamente. Artículo 1036, contrato de seguro. El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. Ok, esas son entonces, digamos, las características que va a tener el contrato de seguro. ¿Sí? Y si yo les preguntara, bueno, según esas características que trae el artículo 1036 y el artículo 1037 en cuanto a las partes, bueno, antes de hablar de la definición, hablemos de las partes y ya hablamos de las características y las partes. ¿Qué me lee el 1037? Dice, artículo 1037, partes en el contrato de seguro. Son partes del contrato de seguro. Primero, el asegurador o sea la persona jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada para ello con arreglo y las leyes y reglamentos. Y segundo, el tomador, o sea la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos. Ok, bueno, según estos dos artículos que hemos leído, ¿quién me podría dar una definición según esas normas? Una definición de contrato de seguro. Tranquilos que hoy no estoy evaluando, así que si la definición no está, digamos, perfecta, pues no pasa nada, ¿sí? Acuérdense que la evaluación es mañana, no hoy. Dime.
¿Me escucha? Sí, señor, te escuchamos. Pues, qué pena, profe, es que me está apoyando el sonido. Pues el contrato de seguro, pues, debe ser aquel que por parte de la aseguradora se obliga a indemnizar o a realizar otras prestaciones dentro de los límites, profe, o sea, que se pacten. Esto quiere decir, digámoslo, profe, que es cuando uno asegura algo de acuerdo a una contraprestación económica, ¿sí? O sea, valor, plusvalía en este caso. En el caso de que se llegara a producir el hecho de la cobertura, por ejemplo, no sé si estará bien el ejemplo, profe, el siniestro de una persona y entonces él tenía un seguro de vida y este entra a cubrir, digamos, ese es un contrato de seguro, no sé si estaré mal, profe. Sí, sí, por ejemplo, está bien. Bueno, a ver, aquí tengo a alguien que me está levantando la mano, pero no le veo el nombre. Dice iPhone XS. iPhone XS. Yo diría que es Mario Borges, profe. Profe, qué pena, qué pena. Es que Bueno, la definición que yo tengo del contrato de seguro ujú. es donde el tomador del seguro traslada un riesgo cuantificable a la aseguradora. Eso es. Es el traslado de un riesgo cuantificable, pero es importante que este riesgo sea cuantificado, porque hay muchas clases de riesgos. Está el riesgo reputacional, el riesgo inherente a una operación, infinidad de riesgos que si, por ejemplo, el riesgo de accidente en el caso de los SOAT. Entonces ese riesgo se le traslada a la aseguradora. Que la aseguradora se obliga a indemnizar o a realizar otras prestaciones dentro de los límites que se pacten a la persona asegurada a cambio de una contraprestación económica. Ingrid. Buenas noches, Doc. Para mí el contrato de seguros es como un acuerdo en el cual una de las partes, el asegurador en este caso, se obliga a resarcir el daño o a pagar una suma de dinero, pues a cambio pues, de la otra parte. Y el tomador, pues a verificar a verificar si realmente lo que convinieron en su momento a cambio del precio o la denominación de lo que se haya pactado en su momento. A ver, María Eugenia. Los seguros son una póliza que tiene el acreedor que exigen los contratos, todas las prestaciones, todos los contratos de empresas del Estado siempre exigen un seguro en garantía de una deuda por si, o sea, son pólizas que cubren el total de un monto si la persona fallece o algo le pasa y no puede cubrir la deuda, la obligación. Entonces los seguros entran a cubrir ahí, o hay pólizas de seguros de vida, contractuales, bueno, infinidades de riesgos laborales, bueno, de infinidad de cosas. Para mí es eso, es como una garantía que tiene el acreedor para cubrir la obligación en caso de un riesgo eventual o... Fernando Arevalo. Estaba levantando la mano, ¿no? Sí, señor. Sí, doctor. Para mí el concepto de seguro es cuando el asegurador le cobra a uno una prima por asegurarlo cuando haya un siniestro o un daño de acuerdo a lo que usted vaya a asegurar. Digamos, puede ser la vida, un carro, un pasaje, unos bienes, todo depende la prima, que es el valor que uno tiene que pagar, y el asegurador pues tendrá, de acuerdo a los daños que uno tenga, pues él le dará el reembolso de ese daño. Ese es mi concepto. A ver, Diego y después Wilmer.
Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí. Profe, para mí es un contrato bilateral oneroso donde las obligaciones para el asegurador dependen de un hecho futuro incierto, para mí. ¿Y Wilmer? Profe, Wilmer tiene mala conexión en este momento. Me está escribiendo que no. ¿Y Cristian? Doctor, ¿me indica a mí? Está levantando la mano, ¿no? Sí, ok. Doctor, para mí el contrato de seguro es el contrato, o la póliza de seguro, el contrato de seguro se realiza para poder garantizar unos amparos en cuanto a que las partes cumplan con lo pactado en un contrato. A ver, el contrato de seguro yo lo, digamos, lo defino como aquel contrato por medio del cual una parte, ¿sí?, llamado el tomador, traslada un riesgo al asegurador para que en el momento de la ocurrencia de ese siniestro, de ese riesgo llamado siniestro, el asegurador pague una suma de dinero. Suma de dinero que le va a pagar a favor del beneficiario. El artículo 1037 nos habla de las partes del contrato, pues la aseguradora, que es esa persona jurídica, y el tomador, que es quien contrata, quien está trasladando el riesgo. ¿Ok? Pero resulta que si ustedes miran, en esa definición pareciera que únicamente están estas dos partes. O sea, como si el tomador siempre fuera el beneficiario. Pero puede darse el caso de que el tomador no necesariamente va a ser el beneficiario. Y ocurre mucho. Un ejemplo sencillo. El seguro de vida. En el seguro de vida, ¿qué se está amparando? ¿Cuál es el riesgo que se está amparando? La muerte. Muerte. La vida, la vida. Ahora, paradójicamente se llama seguro de vida, pero lo que se está garantizando es la ocurrencia de la muerte. Que cuando ocurra la muerte, entonces ese riesgo se le traslada a la aseguradora para que la aseguradora le pague una suma de dinero. Pero se la va a pagar al tomador. El tomador ya se murió. Se la va a pagar es a las personas beneficiarias que dijo el tomador. Y ojo que estoy usando un término que se dice beneficiario. Yo no estoy diciendo que a los herederos. Porque es que el tomador del seguro de vida puede poner de beneficiario a quien le plazca. No hay norma que exija que el seguro de vida debe colocarse como beneficiario los herederos. No. El que sea. De hecho, cuando se toma un crédito, por ejemplo, un crédito bancario, uno de los seguros que se toma es el seguro de vida. Y ahí el seguro de vida, el beneficiario es la entidad financiera. O sea que si ocurre la muerte de esa persona, de ese tomador del seguro, la aseguradora le va a pagar esa a la entidad financiera beneficiaria. No le va a pagar a los herederos. ¿Ok? ¿Sí queda claro este concepto, esta parte? Sí, Doc, pero Sí, en doctor. el evento en que, por ejemplo, cuando uno toma los créditos de vehículo y le dan esos supuestos seguros de vida, uno le preguntan que a quién le dejaría el seguro, ahí queda el nombre estipulado de la persona, del beneficiario. Ahí cómo opera esta figura. Es que el beneficiario es cualquier persona. O sea, no sería explícitamente, por ejemplo, en este caso la GMAC, sino, por ejemplo, el caso de mi hija. No, los seguros que te hacen contratar la entidad financiera para garantizar el dinero que están prestando, el beneficiario, ahí va a ser siempre la entidad financiera. Siempre. Esa es la condición que ponen ellos.
Y entonces, ¿por Profe. qué motivo solicitan el, o sea, hay Lo que como pasa es otro que, documento así adicional? Es que no, profe, lo que pasa es que, digamos, ya va, espérate para que no se me vayan por otro lado. Lo que quiero que quede inicialmente claro es que cuando hablamos de tomador, que es quien está contratando el seguro, quien lo está contratando no va a ser necesariamente el beneficiario. O sea, si yo estoy contratando con la aseguradora X que me puede ocurrir tal riesgo, no es para que necesariamente yo reciba el dinero si ocurre ese riesgo, ¿sí? Sino que puede ese beneficiario ser un tercero en esa relación contractual, ¿sí? Puede ser un tercero, puede ser alguien diferente al tomador. Eso es lo que quiero que inicialmente quede claro. Ahora vamos a ir viendo en la norma, pues varios aspectos y van a poder ir entendiendo seguramente cuando veamos los elementos esenciales del contrato de seguro. Dime, José. Doctor, ¿le puedo dar un ejemplo? profe, lo que pasa es que a mí me explicó un señor de eso, algo, me dijo, digamos, el seguro de vida está por 1.000 millones de pesos. La aseguradora del carro está por 50 millones de pesos. Lo que decía Ingrid es que el restante se lo van a aportar a la Pero persona es que que esa uno... no siempre va a ser de esa forma. Y ahora cuando veas los elementos esenciales vas a entender, porque quien te lo explicó digamos, no te dijo, mira, el código dice estas reglas en este contrato, ¿sí? Entonces ahora cuando veamos los elementos esenciales es posible que puedan comprenderlo un poco más en la explicación. Adicional a eso le pone una pregunta y si no me la contesta más adelante, pronto no. Digamos, cuando uno adquiere el crédito con el vehículo y si uno es obligatorio adquirir el seguro, ¿no? Es una obligación que te pone la entidad, si no, no te desembolsan. Pero digamos, si el crédito está por 3 años y el seguro es por 1 año, yo al segundo año ya no lo quiero asegurar. ¿Cómo hacen ellos ahí? Es una obligación. Para asegurar el dinero de ellos, digamos así. Después del que se hablará más adelante, ellos te ponen ese tipo de exigencia. Es que el seguro más que todo es por accidentes, por eso tiene que ser obligatorio. Pero no se me vayan por allá. No, contra todo. Estamos hablando contra todo. Quiero llevar la cuestión primero desde lo básico, desde lo esencial. Si no tienen claridad en la base, menos van a entender esas otras minucias, porque ya esas son, digamos, categorías de seguro, por decirlo de alguna forma. Entonces, si no hay claridad sobre lo básico, va a ser más difícil comprender el resto. ¿Iba a decir algo, María Eugenia? Sí, doctor, o sea, todos los seguros que sean de crédito son cubriendo, porque se los exigen la póliza, sin ese seguro no le prestan a nadie porque si se muere, ¿quién cubre la deuda? Y los seguros del tránsito son seguros contra accidente que son obligatorios. Y los seguros de las empresas estatales para los empleados públicos son... Con los que exigen en los contratos, porque son mucho más especializados ese asunto y todavía no hemos hablado de los elementos esenciales. No, doctor, una cosa, por ejemplo, yo tengo seguros de vida por ser trabajadora del Estado, entonces yo dejo de beneficiaria a mis hijas. Si algo me pasa, los seguros tenemos seguros por ejemplo, muerte, el entierro, todas esas cosas son seguros que nos hacen firmar y seguro de vida. Entonces, en caso de que uno le pase un accidente trabajando, uno deja beneficiarios a los hijos, a quien uno quiera, y entonces le pagan un monto de plata por si le pasa algo, los accidentes y todo. Entonces, todas estas son los seguros como tal. Pues entiendo yo, ¿no, profe? Igual también Eso estoy lo aquí vamos para a ver ahora más adelante. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Muchas gracias, doctor. Ahora, en el contrato, como lo vimos, hay unos elementos esenciales, que es consensual. ¿Qué significa que el contrato de seguro sea consensual? Que las dos partes Interviene la voluntad de las partes. consentimiento de las dos partes.
que hay un acuerdo mutuo, ¿cierto? Hay un consentimiento de voluntades, es decir, no es que una parte sí quiere y la otra parte no quiere, las dos partes quieren celebrar el contrato. La norma habla que el contrato es bilateral. ¿Qué significa que el contrato sea bilateral? Obliga a las dos partes. Exacto, ambas partes tienen prestaciones. ¿Cuáles serían las prestaciones que tendrían? La aseguradora de expedir la póliza donde se esté garantizando el cubrimiento del contrato de seguro y, digamos, como colocar cuáles son los eventos que está garantizando con la póliza. Y por parte del tomador, pagar la prima. La prima es el precio, ¿ok? Entonces, es un contrato consensual, hay un acuerdo de voluntad, es un contrato bilateral donde surgen obligaciones tanto por parte de la aseguradora como por parte del tomador. Es un contrato oneroso. ¿Por qué es un contrato oneroso? Porque ambas partes aleatoriamente tienen que pagar algún precio, sea por el tomador o por el asegurador, dependiendo el caso. Una sola parte se obliga a pagar un monto de dinero, una cuantía, por la toma del seguro, el respaldo, la garantía que ofrece Es oneroso porque hay dinero de por medio, o sea, siempre va a haber una prestación económica. Por una parte, por el lado del tomador, al momento de pagar la prima, ¿sí? O sea, esto no es un contrato gratuito, la aseguradora no va a asumir en un riesgo de forma gratuita. O sea, asume un riesgo porque se le está pagando. Por eso hablamos de que es oneroso el contrato de seguro. ¿Por qué decimos que el contrato de seguro es aleatorio? Porque pueda que esa situación que se está amparando, ese riesgo, pueda que ocurra, como pueda que no ocurra, durante la vigencia del contrato. El contrato no va a ser indefinido. Entonces, durante el tiempo del contrato, pueda que ocurra o que no ocurra ese riesgo que se está garantizando. Y hablamos de que el contrato de seguro es de ejecución sucesiva porque el contrato puede, digamos, tener la posibilidad de que la prima se difiera el pago. Entonces, al diferirse el pago, por ejemplo, el contrato va a ser por un año y se divide el valor de la prima en 12 cuotas para que se pague durante la ejecución. Cada mes que va pagando va teniendo la cobertura. Entonces, por eso sería de ejecución sucesiva. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Sí, profe. También ese contrato debe estar basado bajo la buena fe, ¿no? Porque si la aseguradora ve que el señor, bueno, efectivamente tomó el seguro, pero él provoca circunstancias que dé lugar o que se produzca el hecho, pues va a ser nulo. ¿Alguien más? Bueno, miremos que hay unos elementos esenciales que tiene el contrato de seguro. Artículo 1045. ¿Quién me lee el artículo? Artículo 1045. Elementos esenciales. Son elementos esenciales del contrato de seguro. 1. El interés asegurable. 2. El riesgo asegurable. 3. La prima o precio del seguro. Y 4. La obligación condicional del asegurador. En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno. Ok. Bueno, vamos a hablar de cada uno de estos elementos del contrato. ¿Qué significa que haya un interés asegurable? El interés asegurable va a ser
que el asegurador, o sea, que la aseguradora tenga la posibilidad de dar cobertura a ese riesgo, ¿sí? Que pueda ser de interés, o sea, que pueda contratar ese tipo de seguros. Hay asuntos, por ejemplo, que las aseguradoras aquí en Colombia no les interesa o que no tienen el interés asegurable de cierto tipo de situaciones. Por ejemplo, ustedes no han visto que ninguna aseguradora tuviese, por ejemplo, el interés asegurable en garantizarle o en cubrirle el rostro a Amparo Grisales para que no le salgan arrugas, por poner un ejemplo. Eso sería un riesgo o un interés asegurable por parte de la aseguradora. En Colombia no, ninguna de las aseguradoras tiene ese tipo de interés asegurable. El riesgo asegurable significa que esa situación pueda ocurrir. Porque si es una situación que no va a ocurrir, pues no habría ningún interés en asegurar algo que no puede materialmente ocurrir. Podría salir a la señora Amparo Grisales arrugas en la cara, en el rostro. Sí podría salirle, ¿cierto? Entonces, como puede salirle ese tipo de situaciones, habría un riesgo asegurable y por lo tanto, al existir un riesgo asegurable, se generaría un interés asegurable. Voy a poner otro ejemplo, si de pronto no ha quedado muy fácil la comprensión de este. Un futbolista como James Rodríguez es elemental que, digamos, llega a sufrir una lesión en alguna de sus piernas y pueda sacarlo de las canchas, de que no pueda seguir jugando fútbol, que es lo que más dinero le produce, ¿cierto? Ahí hay un riesgo asegurable de que con ocasión de un partido de fútbol pueda recibir una lesión que lo lleve a que termine saliendo de las canchas y no pueda seguir con la actividad deportiva que ejerce. Entonces, podría generarse a partir de ese riesgo un interés asegurable. Ahora que las aseguradoras en Colombia no les interesa ese tipo de riesgos para asegurarlos, eso es otra cosa. De pronto ustedes lo ven más con las aseguradoras en los Estados Unidos, que por ejemplo le aseguran, por ejemplo, la cola a Jennifer López, que a los futbolistas le puedan asegurar las piernas por si de pronto tienen una lesión y ya no pueden seguir practicando el deporte y entonces les paguen una indemnización y ese tipo de seguros. Me imagino que los han escuchado, ¿o no? Sí, doctor. Sí, señor, y las modelos, las reinas aseguran sus piernas. Sí, pero normalmente eso ocurre en el exterior. Aquí las aseguradoras no hacen eso. O por lo menos yo no conozco la primera aseguradora que aquí haya generado un contrato de ese tipo. No, en el exterior, porque por ejemplo acá no se meten, porque acá pues son cosas que pueden pasar como esta reina que le cortaron la pierna, entonces son riesgos más eminentes. Pues los seguros de vida es porque pues, o sea, paga uno harto por un seguro de vida y asimismo pues también nunca le puede pasar nada, porque no van a asegurar a una persona de 70 años por un seguro de vida o de La 80. aseguran, pero va a ser mucho más costoso la prima. O sea, mira que empezaste bien, pero después te fuiste hacia el otro extremo. Hay un interés, ¿cierto? Pero ese interés asegurable por parte de la aseguradora, valga la redundancia, surge de un riesgo. Repito, habría riesgo en que a una persona le salgan arrugas en la cara, que le pueda, digamos, tener alguna lesión en las piernas y que producto de esa lesión entonces no pueda, por ejemplo, si es una modelo, volver a hacer pasarela,
o si es un deportista de alto rendimiento, como por ejemplo un futbolista, y que su carrera es eso, es el deporte, y llega a tener una lesión y lo saque de esa actividad. Son hechos que pueden ocurrir. O sea, el riesgo debe ser asegurable, ¿sí? O sea, significa que puede ocurrir la situación, porque ellos no van a garantizar algo que no va a ocurrir o que no pueda ocurrir. No se sabe si se va a ocurrir o no. Por eso se habla que es aleatorio, porque es como una lotería. Pueda que sí, como pueda que no. Imagínense que de 100 contratos de seguro que celebrara una aseguradora, de esos 100 ocurrieran 90 siniestros. La aseguradora se quiebra, ¿sí? Pero no significa que la aseguradora no sea consciente de que pueda ocurrir. Puede ocurrir. Entonces, lo primero es que el riesgo sea asegurable, o sea, que sí pueda suceder esa situación. Puede suceder que el señor James tenga una lesión en medio de un partido de fútbol y quede fuera de las canchas como ocasión de eso. Claro que puede ocurrir. Él no es extraterrestre. Puede ocurrir que la señorita Amparo Grisales le salgan arrugas en el rostro. Claro que puede ocurrir, ¿sí? Entonces, primero, que ese riesgo pueda ocurrir. Ahí hablamos de un riesgo que pueda ser asegurable. Y segundo, que haya un interés, o sea, que pueda generarle un interés al asegurador. Que bueno, en los dos ejemplos que he colocado, no sea común que ese riesgo asegurable genere un interés asegurable para la aseguradora, eso es otra cosa. ¿Ok? También existen los seguros de contra incendio, las pólizas de... Después hablamos más adelante ahora de eso. Vamos a hablar de lo básico primero. Además de esto, hay que pagar un precio que se llama la prima y la obligación condicional del asegurador. Esos son los 4 elementos esenciales. Si falta alguno de estos elementos, hay nulidad absoluta del contrato. O sea, el contrato no va a nacer, ¿sí? No va a producir efectos el contrato. Miremos qué tipo de contratos. Ahora sí, abro el espacio para que puedan participar poniéndome ejemplos, teniendo en cuenta estos 4 elementos. Me pueden poner ejemplos de qué tipos de seguros hay, donde podamos ver estos 4 elementos y que puedan explicar cómo funciona ahí el objeto y el interés asegurable y el riesgo asegurable. Profe, qué pena, ¿me puede repetir los 4 elementos, por favor? Interés asegurable, riesgo asegurable, el pago de la prima y la obligación condicional del asegurador. Ahora sí, María Eugenia, puedes colocar el ejemplo. El ejemplo es que en los conjuntos de propiedad horizontal se deben pagar, o sea, se pueden y se deben pagar pólizas contra incendios de conjuntos, de edificios, de casas, y la póliza contra las estructuras y póliza contra la jardinería, ¿cómo es que se llaman? Las zonas verdes. Todas estas pólizas contra robo de la portería, se paga un seguro entre todos los propietarios de la misma administración. O sea, en la junta se debe saber cómo se pagan estos seguros, que debe tener la propiedad horizontal, un conjunto de propiedad horizontal. Entonces, todos estos seguros se estudian cómo se pagan, si se les sube a la administración y para sacar de ahí la obligación. Doctor, ¿me hace un favor y me repite el último de los 4? La obligación condicional del asegurador. Gracias. Eso sería el ideal, lo que dice de los seguros de la propiedad horizontal, digamos, asegurando las zonas comunes, ¿sí? Pero ese seguro es costoso.
De por sí los seguros son costosos. Ese seguro es costoso, uno. Y dos, pues digamos que las aseguradoras a veces como que no tienen tanto interés en asegurar cierto tipo de riesgos, digamos porque puede ser de mayor ocurrencia. Por ejemplo, sí existen aquí, y hay muchas pólizas de esas, de seguro contra el robo del teléfono celular. Pero no garantizan o no celebran el contrato de seguro sobre cualquier teléfono celular. O sea, el teléfono celular que, digamos, van a asegurar, le van a exigir una serie de requisitos. Por ejemplo, que sea, qué sé yo, un iPhone 11, creo que ya salió el 12, me parece, o salen estos días, algo así. Un Samsung Galaxy 20, no sé por dónde vayan los Samsung Galaxy. O sea, teléfonos de alta gama, no van a un Flecha a constituirle un seguro contra robo. Y tengo entendido que ha sucedido lo siguiente con esos seguros de contra hurto de los teléfonos celulares. Resulta que para que puedan pagar las aseguradoras cuando ocurre el siniestro, no basta solo con que la persona vaya y ponga la denuncia. O sea, tiene que ser un robo, un hurto salvaje. O sea, que la persona la apuñalen, o sea, que la hieran, que le den una incapacidad de varios días, algo así, bien traumático para que pueda configurarse la obligación de la aseguradora. Pero digamos que la persona estuvo en un establecimiento de comercio y dejó ahí el teléfono así puesto porque estaba en la caja, lo puso en el mostrador mientras sacaba la billetera para pagar y de pronto llegó alguien y se lo quitó sin darse cuenta. Ese tipo de hurto de celular no lo pagan. Entonces, es lo que normalmente la gente llama pues la letra menuda, ¿sí? Eso sucede con ese tipo de contratos de contrarrobo de teléfono celular. Dime, Ingrid. No, Doc, yo solamente iba a decir que pues un ejemplo más claro o un ejemplo tácito de lo que estamos hablando, de los que más se ven son los contratos de créditos. Eso es lo que más se ve con este tipo de contratos, pienso yo. Yo una vez aseguré mi casa y duré 10 años pagando ese seguro y paga uno una cantidad de plata y nunca sucede nada. Entonces yo fui y me retiré y dije, no, eso con toda esa pérdida de plata hubiera ahorrado y uno ahorra y repara los de cualquier cosa. Y eso es muy difícil para que le paguen esos seguros. Lo mismo contra robo. Tiene usted que tener unas pruebas de que se lo robaron, videos, mejor, ¿y quién va a tener eso? ¿Quién va a grabar? Entonces eso, y si no, no se lo pagan, entonces es un poco de plata perdida ahí. No sé si tú has visto un comercial que tienen unas aseguradoras en Estados Unidos, pero me parece muy buen comercial. Es mejor tener seguro o estar asegurado y no tener que usarlo a que se te presente la situación y no estar cubierto con el seguro. Esa es la lógica del contrato. La lógica del contrato es que estás celebrando un contrato por si llegara a suceder, pero no vas a querer que suceda. Por ejemplo, si te aseguras, haces un seguro de vida, te mueres y le van a dar a los beneficiarios que tú digas X suma de dinero. ¿Tú te quieres morir? No, porque tú dices seguramente que estando viva tú vas a producir mucho más dinero, vas a tener la expectativa de producir mucho más dinero que el que le van a pagar por la ocurrencia de tu muerte, uno. Y dos, Eso siempre hace el esposo, asegura a la esposa para matarla. hay unas aseguradoras que te ponen unas condiciones bien estrictas y a veces la gente no se da cuenta. Por ejemplo, hay unas aseguradoras que si la persona muere
digamos, a bala, o sea, que lo maten, una bala perdida o lo que sea, dentro del primer año de cobertura, no aplica el seguro. Si la persona se suicida, tampoco aplica el seguro. Cosas así. Hay ciertas restricciones que le colocan en la póliza. Dime, Yuleni. Oye, profe, pues yo quería puntualizar sobre lo que habló María Eugenia. La póliza de áreas comunes, pues esa póliza es obligatoria según la ley de propiedad horizontal. Pero ves Y, y mira cuántos la tienen. y no, pues realmente hoy en día ya la mayoría de conjuntos tienen esa póliza. Y se, mm, se liquida de acuerdo al valor de toda la propiedad horizontal. Entonces, el tomador es como tal la persona jurídica, o sea, el conjunto, y los beneficiarios son las personas, bueno, del conjunto o el conjunto como tal. Pero, por ejemplo, si una persona que es ajena al conjunto, digamos, está en el parque infantil y una visita y sufre un accidente, por ejemplo, un niño, la póliza cubre lo de los gastos médicos y todo lo relacionado con el accidente que tenga el niño, sin importar que no sea de esa misma propiedad horizontal. También hay de esas pólizas, hay algunas que cubren bueno, los malos manejos o lo que pudiera presentarse con respecto a los administradores que suele suceder que se roben la plata del conjunto. Entonces, algunas de las pólizas de áreas comunes tienen un adicional que es ese cubrimiento. Y otro que es el cubro de las expensas comunes. Listo, Mario Borges. Profe, un ejemplo después es el SOAT, y quiero hacer énfasis en el SOAT porque es un seguro obligatorio que emana por la voluntad del legislador, ¿sí? Pero que las primas de este seguro están, o sea, no son discrecionales para que las coloque el precio que crea conveniente la aseguradora, sino que también esos precios emanan bueno, creo que están asociados al salario mínimo, si no estoy mal. Esto, pues, en teoría causa una afectación a las aseguradoras en la medida que el riesgo, después de realizar todos los cálculos actuariales de los históricos de los siniestros que han ocurrido, pues las aseguradoras no les es conveniente, o he escuchado que no les es conveniente emitir esta clase de seguros, ni mucho menos indemnizar o pagar los riesgos asegurados en caso de siniestro. Entonces, le quería hacer esa acotación, profe. Bueno, de pronto, como es una línea muy, digamos, muy puntual, ese tipo de seguro, hay algunas aseguradoras que son las que más se encargan de ese tipo de pólizas, ¿sí? Que no, de pronto no les va a llamar la atención a la mayoría de las aseguradoras. Liliana. Doctor, es una pregunta del seguro de vida. Digamos, en caso hipotético que el tomador y el beneficiario se accidentaron y murieron en el mismo momento, ¿ahí qué pasaría con ese dinero que tendrían que dar las aseguradoras? Pues no se podría hacer exigible, porque si no hay beneficiario, o sea, si el beneficiario muere, grave. Al menos que el beneficiario pues tuviera herederos. Ah, o sea, si tuviera herederos, sí ellos podrían entrar a solicitar ese pago. Sí, pero eso si los herederos supieran. Ah, listo, doctor, gracias. Si los herederos supieran, porque hasta el momento no hay o sea, no hay como un registro para que todo el mundo sepa cuáles son
Dime, Ingrid. Doc, en el caso en que exponía ahorita Mario Borges, o sea, es el mismo tipo de contrato porque yo tengo entendido que el SOAT es un tipo de, o sea, es diferente a lo que, porque es que ese tipo de seguros es solamente para accidentes de tránsito en este caso. Sí, pero ese es un tipo de seguro. Que la diferencia, como él lo dijo, que el legislador exigió que los vehículos deben tener ese tipo de seguros. Pero no todas las aseguradoras les va a interesar celebrar ese tipo de contratos. Por eso algunas se han especializado en esa línea de seguros. Ok, gracias. Ok, bueno, miremos el 1046. ¿Se lo leo, Doc? Sí, por favor. Artículo 1046, prueba del contrato de seguro. Póliza. El contrato de seguro se probará por escrito o por confesión, con fines exclusivamente probatorios. El asegurador está obligado a entregar su original al tomador dentro de los 15 días siguientes a la fecha de celebración, el documento contentivo del contrato de seguro, el cual se denomina póliza, el que deberá redactarse en castellano y firmarse por el asegurador. La superintendencia bancaria señalará los ramos y la clase de contratos que se redacten en idioma extranjero. Parágrafo. El asegurador está también obligado a liberar a petición y a costas del tomador, del asegurado o del beneficiario duplicados o copias de póliza. Okay, entonces, si miramos el contrato de seguro, va a ser un contrato que va a ser por escrito. No puede ser un contrato Verbal. Puede ser verbal. ¿Ok? Y tiene cláusulas y letra menuda que uno no lee y después le salen con cuentos chinos. No, esa jurídicamente esa no debería ser la argumentación. La argumentación es el contrato es ley para las partes. Hay que leer lo que se va a firmar. Porque después el artículo 9 del Código Civil dice el desconocimiento de la ley no sirve de excusa. Entonces, yo no sabía eso. Tuvo la oportunidad de leerlo, no lo leyó. Así tuviera una letra pequeña, una letra menuda, como dice la gente en el algor popular. Ahora, ese documento por medio del cual se va a demostrar la existencia del contrato de seguro se llama la póliza. ¿Sí? Y la póliza de seguro, que digamos va a ser como el documento, el soporte de la existencia de ese contrato, debe tener estas características. ¿Quién me ayuda con el artículo 1047? Artículo 1047. Condiciones de la póliza. La póliza de seguros debe expresar, además de las condiciones generales del contrato, 1. La razón o denominación social del asegurador. 2. El nombre del tomador. 3. Los nombres del asegurado y del beneficiario o la forma de identificarlos si fueren distintos del tomador. 4. La calidad en que actúa el tomador del seguro. 5. La identificación precisa de la cosa o personas con respecto a las cuales se contrata el seguro. 6. La vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de determinar unas y otras. 7. La suma aseguradora o el modo de precisarla. 8. La prima o el modo de calcularla y la forma de su pago. 9. Los riesgos que el asegurador toma a su cargo.
Décimo, la fecha en que se extiende y la firma del asegurador. 11. Las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes. Parágrafo. En los casos en que no parezca expresamente acordadas, se tendrán como condiciones del contrato aquellas de las pólizas o anexo que el asegurador haya depositado en la superintendencia bancaria para el mismo ramo, amparo, modalidad del contrato y tipo de riesgo. Ok. Eso es lo mínimo que debe contener la póliza. ¿Ok? Miremos el artículo 1054. Definición de riesgo. ¿Quién me ayuda leyéndolo? Artículo 1054, definición de riesgo. Cierto que no dependen extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo de incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. Inicia otra vez porque no se te escuchó desde el principio. Nada. Bueno, definición de riesgo. Denomínase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario y cuya realización de origen a la muerte y los físicamente imposibles. No constituyen riesgo y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituyen riesgo la incertidumbre subjetiva respecto del determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. Ok. Bueno, entonces, el riesgo, la definición que nos trae la norma es que el riesgo es ese suceso incierto que no va a depender, pues, de la voluntad exclusivamente del tomador, ¿sí? O de ese beneficiario. Bueno, hay unos riesgos que son inasegurables, o sea, que no se pueden asegurar. Miremos el 1055. Artículo 1055. Riesgos inasegurables. El dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son inasegurables. Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto alguno. Tampoco lo producirá la que tenga por objeto amparar al asegurado contra las sanciones de carácter penal o policivo. Ok. Miremos el artículo 1058. Este artículo es clave. ¿Quién me ayuda? Artículo 1058. Declaración del estado del riesgo y sanciones por inexactitud o reticencia. El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído de celebrar el contrato o incluido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. Si la declaración no se hace con sujeción
a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado de riesgo. Si la inexactitud o la reticencia provienen del error culpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador solo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato representen respecto de la tarifa o de la prima adecuada al vendedor, al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160. Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya celebrando el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente. Bueno, entonces, a ver. En el artículo 1058, esta declaración del estado de riesgo y las sanciones por la inexactitud o reticencia es que el asegurador normalmente le permite al tomador del seguro como una declaración, digamos que algunas aseguradoras la llaman como la declaración de asegurabilidad o donde va una cantidad de información entre la cual pues va también la información del estado de salud de la persona y muchas veces le preguntan una cantidad de cosas que, como dijo María Eugenia hace un rato, va en letra menuda, muy pequeña, que a veces no se lee, sino que el asesor le pregunta al tomador del seguro, ¿usted ha sufrido o sufre de alguna enfermedad catastrófica o una enfermedad grave? Entonces, como si únicamente fueran el cáncer y el SIDA, ¿sí? Y entonces le coloca a la persona que no y resulta que de pronto hay alguna otra situación que no tenía conocimiento que le estaba preguntando esa persona al momento de tomar el seguro y después puede tomarse eso como una reticencia, o sea, como una inexactitud. Entonces, ¿qué es lo que alega aquí la aseguradora? Si la persona, el tomador del seguro, hubiera sido sincero con el estado real del riesgo, es decir, si dice tal cosa, pues entonces la aseguradora hubiese tomado otra situación o hubiese cobrado una prima mucho más alta o hubiera tomado la decisión de no celebrar el contrato de seguro, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esa reticencia, porque va a producir, como lo dice ahí la norma, al final del primer párrafo, va a producir esa inexactitud, una declaración de nulidad relativa del contrato de seguro. Esto es algo que deben tener presente y es muy importante para que lo tengan presente al momento de celebrar el contrato de seguro. Doc, eso que su merced acaba de referir pasa mucho cuando hay pérdidas de capacidad. Por ejemplo, que se van, no sé, al 50% y se supone que quedan inválidos, pero en principio de pronto no dijeron que tal vez le dolía la cabeza, cositas pequeñas como las que indicabas, entonces por eso es que se anulan muchas veces o no aceptan y no dan como tal esa liquidación. Las aseguradoras o los bancos, bueno, lo que sea. Ok. Profe, en el caso de que se presenten inconsistencias en una póliza que haya tomado una persona por un crédito, ¿ante qué entidad se remite o necesita
poner una demanda o se remite a la superintendencia financiera. ¿Cómo? ¿Quién está preguntando? Yo creo que Yuleni. Dime. Lo que pasa es que una amiga mía, el papá se le murió el mes pasado de COVID. Las Y demandas él, contra las él aseguradoras. había sacado un seguro de vida. Juez civil. Y, Juez civil. ok. Bueno, artículo 1066, pago de la prima. Artículo 1066, pago de la prima. El tomador del seguro está obligado al pago de la prima, salvo disposición legal o contractual en contrario. Deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente, contratado a partir de la fecha de la entrega de la póliza, o, si fuera el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella. Entonces, normalmente la aseguradora pues va a cobrar el seguro inmediatamente apenas se expide la póliza. Pero aquí, según la norma, dice que se puede hasta 30 días. O sea, habría un mes para pagar la prima. ¿Qué sucede? Pasó el mes, los 30 días, no pagó la prima, entró en mora y es una causal de terminación del contrato de seguro. Se terminaría la cobertura del contrato de seguro. El 1069 pues habla del pago fraccionado, como lo mencioné hace un rato. Se puede fraccionar el pago. El artículo 1071 habla de la revocación del seguro. Podrá ser revocado unilateralmente por los contratantes. Entonces, cualquiera de los dos puede dar por terminado, según el artículo 1071, el contrato de seguro en cualquier momento durante la vigencia. Si la cobertura del contrato es por un año y al tercer mes el tomador del seguro quiere solicitar la revocatoria de la póliza, es decir, que quiere dar por terminado el contrato de seguro, entonces pagó de forma anticipada todo el año y nada más pasaron 3 meses, entonces tendría derecho a que se le devolviera el equivalente de la prima, es decir, la fracción de esos 9 meses que no transcurrieron en el contrato de seguro. ¿Ok? Doc, qué pena. Una pequeña pregunta. ¿Qué sucede en cuanto a lo que usted nos está explicando en este momento? Que uno, bueno, toma la póliza, pero celebra el contrato por un año, pero entonces, ejemplo, el crédito está para 5 años, ¿sí? Y uno lo toma solamente por 3 meses y quiere cancelarlo. ¿Qué sucede en ese caso? No, pero es que yo estoy hablando de un contrato en general. Si ya la póliza de seguro está amarrada a otra situación, pues ahí lo menos que va a hacer el beneficiario es exigir unas condiciones. Y si estás metiendo una entidad financiera, la entidad financiera va a poner las condiciones que sea por la vigencia del crédito. Eso es otra cosa. Yo estoy hablando acá en general. Bueno, señor. ¿Sí? Porque en eso, como lo mencioné al principio, cuando hay de por medio una entidad financiera y es exigencia, pues ahí las exigencias de la entidad financiera va a hacer que sea la cobertura por todo el tiempo. Porque ¿qué les garantiza después a ellos como entidad? ¿Sí? Dime, Yuleni. No, profe, no había bajado la mano. Julián, ¿iba a preguntar algo? Sí, profe, una preguntita. En caso de que, por ejemplo, un seguro, un carro, se pague completa la póliza y a los 2 meses se lo roban, uno puede pedir que le reembolsen
el tiempo que hizo falta para los otros 10 meses que no se utilizaron el dinero. ¿Se puede pedir ese reembolso? Te entendí que paga la póliza, le roban el carro y entonces que le vuelvan. No se causó. Sí, o sea, pagan el carro. O sea, la aseguradora paga el carro. Pero como solo estuvo 2 meses, ¿uno puede pedir el reembolso del resto de los 10 meses? No. Si ocurre el siniestro, es decir, si se consuma la situación que se estaba asegurando, que se estaba garantizando, no hay lugar a pedir ninguna devolución. La devolución es, o la revocatoria del contrato de seguro es, si no ha ocurrido el siniestro, no se ha terminado la vigencia y alguno de los dos quiere darlo por terminado. La revocatoria va para cualquiera de las dos partes. Puede que sea la aseguradora como puede que sea el tomador del seguro. Pero es antes de que ocurra el siniestro. Ya ha ocurrido el siniestro, ya no hay lugar a devolución. Pero cuando se paga mes a mes. Igual es que cuando exactamente, tú estás dando la respuesta. Pagas mes a mes o pagas anticipado el contrato. El efecto es exactamente el mismo. De pronto, a ver, lo que no tienes claro es lo siguiente. Si tú pagas mes a mes, la cobertura, mientras tú estés pagando, la cobertura se mantiene. Y si tú pagas, contrataste por un año y pagaste al tomar la póliza de forma anticipada, es decir, pagaste la totalidad del año, el cubrimiento igualito va a ser por el año. Entonces, si tú estás pagando mensualmente y el pago es fraccionado y dices, no quiero continuar con el contrato, es un año el contrato, van 3 meses causados, he pagado 3 meses, demos por terminado, ahí terminó el contrato. No hay lugar a devolución de nada porque el pago es fraccionado. La devolución sería cuando se pagó la totalidad del contrato y no pasó todo ese tiempo. Y no, lo importante, no ocurrió el siniestro. Si ocurre el siniestro, no hay lugar a pedir dinero, es apenas sentido común. O sea, después de que entonces sucedió la situación y entonces como no se la pagaron, devuélvame todo lo que pagué, no. Porque entonces no tendría sentido haber celebrado el contrato. Artículo 1072. Artículo 1072. Definición de siniestro. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado. Entonces, siniestro es la ocurrencia de esa situación o de ese riesgo que se estaba tratando, digamos, de evitar que ocurriera. Bueno, hay muchos más artículos, pero creo que lo más relevante del contrato de seguro, pues son estas partes de las características de los elementos esenciales, cómo se llaman las partes del contrato, cuáles son los requisitos que debe llevar la póliza, que la prima se puede pagar de forma fraccionada, que se puede revocar, el artículo 1058 que es clave, que es esas inexactitudes, esa reticencia por parte del tomador. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Dime. Doctor, ¿qué tiempo está estipulado para hacer efectivas esas pólizas? Hay que reportarle dentro de los 3 días siguientes a la ocurrencia del siniestro al asegurador la ocurrencia del mismo. Y la prescripción son 2 años. Gracias, doc. ¿La prescripción 2 años?